Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 7 dice: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy quiero hablar precisamente de este tema de la mujer de Apocalipsis 12 y de su hijo varón. A lo largo de los siglos se ha tejido mucha especulación e incluso se le ha dado interpretaciones a este tema de Apocalipsis capítulo 12 referente a la mujer y a su hijo varón, que han dado pie a falsas doctrinas, sectas heréticas. Por eso quiero que atienda: esta mujer no es María, no es lo que la religión tradicional dice que es la Santa Iglesia Católica Romana, no es la Iglesia Evangélica. Entonces, ¿quién es esta mujer de Apocalipsis capítulo 12? Vamos a descubrir la identidad de esta mujer conforme a la palabra. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro profético, escatológico, que está nutrido con mucha simbología, por lo cual obviamente hay que entrar en este libro con un espíritu humilde, sencillo y sobre todo echando a un lado nuestra propia interpretación y razonamiento, nuestra preparación humana, para someternos a la dirección del Espíritu Santo, que es el que conoce todas las cosas. Vamos a descubrir entonces la identidad de esta mujer. Esta mujer simboliza primeramente al pueblo de Israel, el Israel fiel, la nación de la que salió el Mesías, pero también esta mujer representa de manera amplia al pueblo redimido de Dios, que está en conflicto con el dragón. En los primeros 6 versículos hay 2 personajes que resaltan de una manera muy especial, y estos son el niño varón, y lo digo por su identidad, su propósito y por su obra, y el dragón. Eso está en los versículos 2 al 6. La escena en el cielo que presentó Juan cambia rápidamente para mostrar el conflicto central de la historia, y esa es una realidad desde que el hombre pecó en el Edén hasta que los enemigos de Dios sean echados en el lago de fuego y azufre. Ese conflicto comenzó con la caída de Adán y Eva en pecado. Por eso es que allí mismo el Señor prometió un redentor, un salvador. El hijo varón, versículo 5 de Apocalipsis, donde dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este hijo varón indiscutiblemente es el Señor Jesucristo, y dice: regirá con vara de hierro. Y eso no es que el Señor Jesucristo va a ser un dictador como Hitler, como Ceausescu, como Fidel Castro, como Mussolini, como Stalin, como Lenin. Claro que no. O como cualquiera de estos diablos
que han dañado tanto a sus pueblos, que han llevado a millones a la muerte. Y es que cuando dice que regirá con vara de hierro, es que el Señor Jesucristo en su reino milenial no va a tolerar el pecado de ninguna manera. Durante el gobierno milenial de Jesucristo no va a haber excusa para pecar. ¿Por qué? Porque el tentador, sus demonios, están confinados en el pozo del abismo durante 1000 años, mientras el gobierno de Cristo se desarrolla. Y dice la palabra que Satanás fue encerrado. ¿Para qué? Para que no engañara más a las naciones. Apocalipsis 23. La persona que peque durante el milenio de Jesucristo directamente se va a ir al infierno, porque no hay un tentador que lo indujo al pecado, sino que fue seducido, fue atraído por su propia concupiscencia, aún viendo al mismo Dios gobernando la tierra. Esto es increíble. Allí es donde se cumple la palabra que dice que el que peca deliberadamente ya no hay expiación por su pecado, sino que una horrenda expectación de fuego y de infierno le espera. Pero yéndonos a la palabra, esta expresión de que Jesucristo va a regir con vara de hierro a las naciones es el cumplimiento de una profecía que se encuentra en el Salmo 2, versículo 9, que es un salmo mesiánico donde dice: los quebrantarás con vara de hierro. Y la expresión arrebatado para Dios y para su trono, ¿de qué habla esta visión? Innegablemente se refiere a la gloriosa ascensión al cielo 40 días después de su resurrección. Recuerden que Jesús estuvo 40 días con los discípulos, se le aparecía. ¿Para qué? ¿Cuál fue la intención de eso? Para demostrarle a ellos, que iban a ser sus testigos de su resurrección, que Él estaba vivo, que había resucitado, e inclusive comió pan con ellos y comió pescado. ¿Para qué? No porque Él tenía hambre, Él no tiene necesidad de comer alimentos naturales, porque Él no depende de nada natural para vivir, porque Él es la vida. Él simplemente comió con ellos para que ellos creyeran que Él estaba vivo, porque los muertos no comen. Eso de que subió al cielo lo dice primera de Timoteo capítulo 3, hablando de Jesús, recibido arriba en gloria. ¿Y por qué fue arrebatado al cielo? Porque había sido puesto fuera del alcance inmediato de Satanás. Y les explico bien esto para que no vayan a creer que es que Jesús se fue al cielo para que Satanás no lo alcanzara y no lo molestara. Claro que no. Satanás está derrotado. El Señor le pisó la cabeza en el Calvario. Todo dominio, potestad y todo reino está bajo los pies de Cristo. Él se hizo hombre y Él cumplió la cuota de sufrimiento de cualquier hombre de la tierra, como tú y como yo. Él padeció desprecios, humillaciones, rechazo, cansancio, calumnia, tuvo hambre, tuvo sed y hasta padeció la muerte. Ahora, como cualquier hombre, pero ahora había salido del contexto natural y humano y había regresado a su estado y naturaleza original, la divinidad. Jesucristo es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El dragón escarlata que aparece aquí en la escena, en el versículo 3 y 4 y versículo 9, es el enemigo de la mujer y del hijo varón. Este dragón es Satanás. Versículo 9 dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Dios se dio la tarea de exponer su identidad. Es el Diablo y Satanás. Y esta serpiente antigua, este dragón escarlata, tiene unos símbolos. Las 7 cabezas y los 10 cuernos, estos simbolizan la plenitud del poder político y de los imperios que Satanás usa. En el pasado los tuvo y hoy aún los tiene
pueblos y gobiernos aborrecedores de Israel, promotores del odio a Israel, del antisemitismo, apoyando los atentados, los ataques contra Israel, y también enemigos de Jesucristo, del Evangelio y de la Biblia. Y Satanás usa esos imperios para oponerse al plan de Dios. Y fíjense que es la misma simbología, la del dragón escarlata, a la de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Alguien quizás no entienda el poder de Satanás sobre el sistema del mundo. El mundo le pertenece a Dios y de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que están en él. Pero es el sistema del mundo que está gobernado por el diablo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Si no, fíjense las guerras, los genocidios, los suicidios, las amenazas de guerra, el hambre, la guerrilla, el terrorismo a nivel mundial. La maldad se ha multiplicado como nunca. Y la cola que aparece allí en la escena, la cola del dragón, arrastrando la tercera parte de las estrellas. Y yo quiero aclarar algo, que los que saben de matemáticas entienden que un tercio es el 0,33% de un todo, y esto se conoce como partes alícuotas. Esto se refiere a la porción de ángeles del cielo que Satanás arrastró en su engaño junto a él en su rebelión contra Dios, y que hoy son los demonios enemigos de la obra de Dios. Y te explico esto mejor. Cuando 33 demonios te atacan para destruirte, Dios pone a tu lado 67 ángeles gloriosos, fieles a Dios, para protegerte, y pelean contra esos demonios. Por eso dice la Biblia que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Esa es la gloriosa matemática de Dios. Siempre sumando y multiplicando para bendición de su pueblo y gloria de su nombre. En la escena está bien claro el intento fallido de Satanás para detener el plan supremo de Dios, que es la redención del pecado. El dragón se para delante de la mujer porque es como para detener el avance del propósito, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:22, eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana. Y dice: a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 4. Esto revela el deseo y el intento de Satanás por destruir a Jesús desde el mismo momento de su nacimiento. Y recuerda que eso lo hizo Satanás a través del rey Herodes, que mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque eso fue más o menos el tiempo que él calculó que había nacido el Mesías Rey. Y lo intentó hasta la muerte a través de otros medios, pero su muerte no ocurrió porque Satanás lo mató en la cruz, sino porque ese era el propósito, la profecía dada por Dios desde Génesis capítulo 3:15. Satanás no lo mató, sino que Jesús con su muerte sellaría el plan de salvación de Dios con el derramamiento de su propia sangre. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo voluntariamente la pongo por amor al mundo, por amor a los pecadores, para volverla a tomar. Hay algo muy importante en esta escena en el cielo, y es la persecución de la mujer. Vea los versículos 6, 13 al 17. Inmediatamente que el hijo es ascendido, arrebatado al cielo, el conflicto ahora se enfoca en la mujer, que es el pueblo de Dios que queda en la tierra, y Satanás odia a Israel y ha querido destruirlo, porque sin Israel no hay historia, sin Israel no hay mañana, sin Israel no hay profecía, sin Israel no hay futuro, no hay nada. Y él quedaría entonces libre de la sentencia del lago de fuego, pero eso nunca va a pasar, porque la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Todo tiene un final
profetizado. Veamos entonces la huida de la mujer al desierto, es algo muy importante. Versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tenía lugar preparado, mire por quién, por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. En este caso, el desierto de que habla aquí Apocalipsis 12 no significa un lugar tormentoso, sino que simboliza en este momento la protección y la preservación divina en un lugar apartado del mundo. Los 1260 días equivalen a 42 meses, o mejor dicho, tiempos y la mitad de un tiempo, que es el periodo exacto de la gran tribulación. Daniel 7:25 dice, y hablará, hablando del anticristo, palabras contra el Altísimo, contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero para que podamos comprender esta escena hasta el final de una manera clara, tenemos que enfocarnos en la persecución final. Fíjense en el versículo 17. Después de que Satanás es arrojado a la tierra, versículo 9, persigue a la mujer, pero Dios la protege. Versículo 14, y al ver que la mujer es protegida milagrosamente, providencialmente por Dios, entonces su ira se enfoca, se enciende y se dirige a los restantes de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son estos? Apocalipsis 12:17 lo dice, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quién es ese remanente? Este remanente son los creyentes, tanto judíos como gentiles, que están vivos durante el periodo de la gran tribulación. Fíjense en algo muy importante, que a pesar de la protección divina general al pueblo, Satanás va a dirigir personalmente una persecución intensa contra los creyentes individuales que viven en los últimos días. Y aclaro que la iglesia de Jesucristo no va a estar en esos días de tribulación ni de gran tribulación en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos fueron levantados al cielo en el rapto de la iglesia al toque de la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitaron primero y los que estén vivos, viviendo para Dios, fueron arrebatados, transformados primero en cuerpos de gloria, un cuerpo glorificado como el de Jesús, y subieron a las nubes del aire a recibir al Señor. Pero durante la tribulación y la gran tribulación, la tribulación son los primeros 3 años y medio, donde el anticristo y el diablo pues se van a disfrazar de pacificadores, de los que van a traer la paz que el mundo tanto desea, pero sin Dios, que es el príncipe de paz, es Jesucristo. Y dice la Biblia, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, durante ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación, multitudes de personas se van a convertir a Cristo a través del mensaje de los 144,000 y de los 2 testigos, y los que queden en el rapto por no haber mantenido una vida santa, agradable a Dios. Ese día muchos se van a convertir en predicadores de la verdad a expensas de su propia vida. ¿Y qué ironía es esto? Lo que no hicieron ahora, estamos en diciembre de 2025, que aún hay en ciertas partes del mundo, en la mayoría de los lugares del mundo, cierto aire de libertad religiosa, donde usted puede predicar, puede congregarse, que se puede salir a las calles a predicar el evangelio. Ese día tendrán que despertar y terminarán aceptando la responsabilidad que tienen de llevar el mensaje y morir por Jesucristo, o terminarán aceptando la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente, adorando su imagen, y así se condenarán por la eternidad en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, para hacer un resumen y finiquitar este tema, tenemos que la mujer de Apocalipsis 12 es símbolo de Israel y por extensión
del pueblo redimido de Dios. El capítulo 12 de Apocalipsis describe claramente el plan de salvación desde una perspectiva cósmica. Mire, el nacimiento de Cristo, su ascensión gloriosa y victoriosa al cielo, a la diestra del Padre, la derrota inicial de Satanás y la persecución del pueblo de Dios en la tierra antes de la segunda venida visible a todo ojo. En todo el mundo se verá la venida de Cristo. Eso se conoce como la parucía de Dios. El rapto de la iglesia está a la puerta. No podemos perder el tiempo. Tenemos que tomar conciencia de que estamos aquí en esta tierra con un propósito. La iglesia está en la tierra porque somos el testimonio vivo de la fe en Jesucristo. Cristo viene. Prepárate, que el rapto sorprenderá al mundo y los que vivan para el Señor seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos en la presencia del Señor. Dios te bendiga. Shalom.